¿Cuándo te diste cuenta de que el acuerdo generoso de tu ex en realidad valía millones? Después de 18 años de matrimonio, mi esposo Ricardo me sentó en febrero pasado con los papeles del divorcio ya firmados por su abogado y me dijo, necesito concentrarme en mi carrera y tú me estás estancando. ¿Sabías que esto pasaría? Este era el hombre al que le pagué la carrera de medicina trabajando de mesera en 3 restaurantes diferentes, el hombre cuya residencia apoyé trabajando turnos dobles mientras estaba embarazada, el hombre que se convirtió en jefe de cirugía mientras yo criaba a nuestros hijos sola perdiéndome cada festival escolar, cada partido y cada reunión de padres y maestros. Su oferta de acuerdo fue un insulto, la casa en Millbrook que su abuela le dejó, una camioneta Ford de 1987 con más de 300,000 kilómetros y 16,000 pesos al mes de pensión por 2 años. Eso es todo, tómalo o déjalo, pero esa casa necesita mucho trabajo, techo nuevo, tubería nueva y probablemente tiene termitas. Los cimientos están agrietados, es básicamente para demoler. Tienes suerte de que te esté dando algo, dijo él. Mi abogado dijo que pelear costaría más de lo que ganaría. Ricardo había escondido bien los bienes y movido dinero durante meses. Su salario se redujo oficialmente en papel. Y Ricardo ya estaba con su residente de cirugía de 26 años publicando fotos de sus viajes de fin de semana a viñedos. Yo tenía 43 años y sin carrera porque pasé 2 décadas siendo su sistema de apoyo, su secretaria, su terapeuta y su madre. Acepté el trato. La casa estaba a 3 horas de la ciudad en medio de la nada construida en 1841 según las piedras de los cimientos en ruinas, 4 habitaciones sin aislamiento, calefacción de leña y ratones en las paredes. El agente inmobiliario al que llamé se rió y dijo, tal vez le saques 1.200.000 pesos si tienes suerte, pero más probablemente 800.000 por el terreno una vez que la demuelas. Eso es generoso, honestamente este lugar es un desastre, me dijo, pero no tenía a dónde ir. Mi hermana vivía en California y mis padres ya habían fallecido. Me mudé en abril pensando que la arreglaría poco a poco y tal vez obtendría 1.600.000 eventualmente, lo suficiente para empezar de nuevo en algún lugar barato. Fue entonces cuando encontré las cartas en el ático. Cientos de ellas atadas con una cinta descolorida escondidas bajo las tablas del piso en un viejo baúl de cuero, todas dirigidas a alguien llamado Josiah Bellworth. El papel estaba amarillo y frágil, pero la tinta aún se podía leer. Lo busqué en Google y no encontré nada, pero las direcciones de los remitentes eran interesantes. Frederick Douglass, Harriet Tubman, William Lloyd, Garrison, Sojourner Truth, John Brown. Mis manos temblaban físicamente. Conduje hasta la Sociedad Histórica del Condado esa tarde. La historiadora, una mujer mayor llamada Doña Dora, se puso pálida cuando le mostré una carta y dijo, «Esta es la casa Bellworth. ¿Usted realmente es dueña de la casa Bellworth?» Pensamos que fue destruida en la década de 1920. Todos pensaron que se había incendiado. Josiah Bellworth dirigía la estación del ferrocarril subterráneo más importante del estado. Estas cartas no tienen precio. Esto cambia todo lo que sabemos sobre la red en esta región. Esa noche recibí una llamada de la Comisión Histórica del Estado. Querían visitar inmediatamente. Luego llamó el Servicio de Parques Nacionales, luego el Smithsonian, luego la Universidad de Yale y luego el Museo de Historia Afroamericana. Para mayo tenía 3 agencias gubernamentales y 2 universidades compitiendo para comprar la propiedad. El Estado ofreció 24 millones de pesos, el Servicio de Parques ofreció 36 millones, la asociación con el Smithsonian ofreció 46 millones más honorarios de consultoría para la restauración. Yale ofreció 40 millones más un puesto de investigación. Ricardo me llamó en junio súper casual diciendo, hola, solo reportándome. Escuché que estás haciendo algunas renovaciones en la casa de la abuela, ¿cómo va eso? El vecino mencionó ver muchos autos ahí. Le dije bien, todo bien, solo arreglando cosas. Él dijo, en realidad he estado pensando esa casa tiene valor sentimental, tal vez deberíamos revisar el acuerdo, podría comprártela de nuevo, darte algo más bonito, tal vez un departamento en la ciudad, 2 habitaciones, portero y mucho más. Práctico para ti. Me hice la tonta y dije, oh, qué dulce eres, pero me estoy encariñando con la vida de campo, es muy tranquilo aquí. 2 días después llamó su abogado diciendo que al doctor Ricardo le gustaría ofrecerle 4 millones de pesos por la propiedad de Millbrook, eso es el triple de lo que vale, muy generoso. Usted podría comprar algo realmente habitable con ese dinero. Lo rechacé. Ricardo llamó de nuevo furioso esta vez diciendo, esa casa pertenecía a mi abuela. Es herencia familiar, estás siendo rencorosa, no tienes derecho a quedártela. Qué raro que no fuera herencia familiar cuando me la aventaste hace 6 meses, le contesté. Las llamadas se volvieron desesperadas. 6 millones luego, 8 millones luego, 10 millones de pesos. Su nueva novia comenzó a enviarme mensajes de texto diciendo, por favor, sé razonable, la abuela de Ricardo querría que la casa se quedara en la familia, él está realmente herido por esto, estás destruyendo su conexión con su abuela, piensa en sus sentimientos. La bloqueé después de que envió 15 mensajes en 1 hora. En julio, Ricardo apareció en la casa con su abogado y una nueva oferta, 20 millones de pesos en efectivo hoy mismo. El abogado tenía los papeles listos y el cheque ya escrito, firme ahora y transfiera la escritura. Podemos hacer esto en 1 hora, dijeron. Ambos sabemos por qué quieres esta casa, Ricardo, le dije. No tengo idea de qué hablas, la casa solo tiene valor sentimental, respondió él. Tu primo me lo dijo.
El que trabaja en la comisión histórica te llamó sobre las cartas en marzo antes de que solicitaras el divorcio. Sabías exactamente lo que me estabas dando. La cara de Ricardo se puso roja y luego morada, su mandíbula se movía como si estuviera tratando de tragar algo afilado. El abogado a su lado se aclaró la garganta y cambió su maletín de una mano a la otra. Ricardo los había traído a ambos esperando que yo me doblara como siempre lo hacía cuando él quería algo. Solía darme esa mirada durante nuestro matrimonio, la que decía que yo estaba siendo difícil y yo retrocedía cada vez, pero ya no más. Ricardo enderezó los hombros y puso lo que yo llamaba su cara de doctor, la expresión profesional y tranquila que usaba con los pacientes. Y dijo: su abuela quería específicamente que esta casa se quedara en la familia. Ella me dijo eso antes de morir. Estás deshonrando su memoria al ser difícil sobre toda esta situación. Podemos resolver esto razonablemente si dejas de ser tan terca. Me apoyé en el marco de la puerta y crucé los brazos y le dije: tu abuela te dejó la casa a ti, no a mí. Tú eres el que me la aventó en el acuerdo de divorcio. Te paraste en la oficina de tu abogado y la llamaste una ruina sin valor. Con termitas y cimientos agrietados, dijiste que tenía suerte de que me estuvieras dando algo. ¿Recuerdas esa conversación, Ricardo? Porque yo recuerdo cada palabra. El abogado intervino antes de que Ricardo pudiera responder diciendo: señora, estamos aquí de buena fe para llegar a un acuerdo razonable. La propiedad tiene valor sentimental para la familia del doctor, y creemos que una negociación justa puede beneficiar a todos. Estamos preparados para ofrecer términos muy generosos. Observé la cara de Ricardo mientras su abogado hablaba. Su ojo izquierdo tenía un tic, como siempre que estaba estresado sus manos se cerraban y abrían a sus costados. Él sabía que yo lo había descubierto. Y el pánico comenzaba a mostrarse a través de la máscara profesional. Esto no se trataba de su abuela o la herencia familiar. Esto se trataba de millones de pesos que había intentado robarme ocultando la verdad. Se fueron 20 minutos después sin nada. Ricardo intentó 3 veces más hacerme cambiar de opinión antes de que su abogado finalmente lo guiara hacia el auto. Los vi alejarse, y luego entré y busqué la tarjeta de presentación que doña Dora me había dado hace 2 semanas. La abogada de divorcios que me había recomendado cuando le conté por primera vez sobre el repentino interés de Ricardo en comprar la propiedad. Llamé al número y una mujer contestó al segundo timbrazo. Habla la licenciada Iris Elliott. Le expliqué toda la situación, comenzando con el acuerdo de divorcio y terminando con la oferta de 20 millones en efectivo de Ricardo esa tarde. Le conté sobre el hallazgo de las cartas, las instituciones compitiendo por comprar la propiedad y el primo de Ricardo en la comisión histórica que debió haberle dado el pitazo. Las palabras salieron de golpe. 18 años apoyando la carrera de Ricardo y 6 meses viéndolo tratar de estafarme para quitarme todo. Iris se quedó completamente en silencio por casi 30 segundos. Pensé que tal vez la llamada se había cortado hasta que finalmente habló. Este es uno de los casos más claros de fraude de divorcio que he escuchado. Su ex esposo ocultó deliberadamente el verdadero valor de la propiedad durante sus procedimientos de divorcio. ¿Eso es ilegal? Eso es motivo para reabrir todo el acuerdo y potencialmente presentar cargos penales. Mis manos comenzaron a temblar. Me senté en los escalones del porche delantero porque mis piernas de repente se sintieron débiles y pregunté: ¿realmente podemos hacer eso? ¿Podemos reabrir el divorcio? La voz de Iris era firme y profesional. Absolutamente podemos hacer eso, pero necesito que entiendas en lo que te estás metiendo. Ricardo lanzará todo lo que tiene contra esto para evitar cargos de fraude y perder su licencia médica. Esto no será rápido ni fácil. ¿Estás lista para una pelea real? Pensé en los últimos 18 años trabajando en 3 empleos de mesera para pagar los préstamos de la escuela de medicina de Ricardo, trabajando turnos dobles embarazada porque él necesitaba concentrarse en su residencia, criando a nuestros hijos sola mientras él construía su carrera, perdiéndome cada momento de su infancia porque el trabajo de Ricardo siempre era lo primero, encargándome de todo en casa para que él pudiera convertirse en jefe de cirugía y luego recibir los papeles del divorcio con un acuerdo diseñado para dejarme sin nada. Pasé 18 años peleando las batallas de Ricardo mientras él construía su carrera. Estoy lista para pelear una por mí misma ahora. Iris hizo un sonido de satisfacción y dijo: bien, tomaré su caso. Necesito que reúna cada pieza de documentación de los procedimientos de divorcio, la evaluación de la propiedad, las declaraciones financieras de Ricardo, toda la comunicación sobre el acuerdo. ¿Puede conseguirme esos documentos para Conoría? ¿Mañana? Le dije que sí. Ella dijo que comenzaría a solicitar los registros oficiales de la corte y del abogado de Ricardo. Hablamos por otros 20 minutos sobre estrategia y qué esperar. Para cuando colgué, el sol se estaba poniendo detrás de la vieja casa y me sentí más despierta de lo que me había sentido en meses. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba revisando cajas de papeles de divorcio en el ático. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero luego recordé las instrucciones de Iris sobre grabar todo. Presioné grabar en mi teléfono y contesté: hola. La voz de Ricardo era cálida y suave, el tono que usaba cuando quería algo. He estado pensando en nuestra conversación del otro día. Ambos estamos siendo irrazonables sobre toda esta situación. ¿Por qué no hablamos de esto como adultos? Podríamos cenar solo nosotros dos, como solíamos resolver los problemas sin cenarle. Abogados sin presión, solo 2 personas que solían preocuparse el uno por el otro resolviendo las cosas. La aplicación de grabación mostraba el temporizador avanzando.
Mantuve mi voz neutral y dije, toda comunicación debe pasar a través de nuestros abogados. Ahora, Ricardo, así es como funciona esto. La calidez desapareció de su voz al instante y dijo, estás cometiendo un gran error, no tienes idea de en lo que te estás metiendo. Mi equipo legal te enterrará en papeleo y honorarios, gastarás todo lo que tienes solo peleando conmigo y aún así perderás. Toma la oferta de acuerdo mientras todavía está sobre la mesa. Colgué y envié la grabación a Iris. Inmediatamente ella me devolvió la llamada 5 minutos después y dijo que era perfecto. Ricardo, amenazándome fuera de los canales legales, era exactamente el tipo de cosa que se vería mal en la corte. Iris presentó la moción para reabrir el acuerdo de divorcio 3 días después. El expediente tenía 30 páginas e incluía todo el empleo del primo de Ricardo en la comisión histórica, la línea de tiempo de cuando Ricardo supo sobre las cartas versus cuando presionó por el divorcio, el valor de tasación actual de la propiedad comparado con lo que Ricardo afirmó que valía, documentación de cada oferta que Ricardo había hecho para comprar la propiedad y la grabación de la llamada amenazante de Ricardo. El abogado de Ricardo presentó una moción de respuesta de emergencia a la mañana siguiente. La leí en la oficina de Iris mientras ella tomaba notas en un blog legal. Su argumento era que la casa siempre fue pensada como propiedad familiar, que el acuerdo de divorcio fue justo basado en la condición de la estructura y que cualquier aumento de valor provenía de mi descubrimiento de las cartas, no del conocimiento previo de Ricardo. Iris marcó 3 secciones de su expediente y me miró diciendo, esto es débil. Están tratando de separar el valor de la propiedad del significado histórico. Pero esas dos cosas son inseparables. La casa es valiosa por su historia. Ricardo sabía sobre la historia antes del divorcio, por lo tanto, sabía sobre el valor. Es lógica simple. Podemos probar que él sabía, quiero decir, realmente probarlo en la corte. Iris golpeó su bolígrafo en el bloc legal y dijo, necesitamos los correos electrónicos entre Ricardo y su primo, aquellos donde discuten las cartas y el interés de la comisión histórica. El primo de tu ex trabaja para una agencia gubernamental, lo que significa que esos correos electrónicos están potencialmente sujetos a solicitudes de registros públicos. Pero sería más rápido si él simplemente los entregara, voluntariamente. Ella tomó su teléfono e hizo una llamada. La escuché explicar la situación a alguien, su voz profesional pero firme. Mencionó citatorios y leyes de registros públicos, y la reputación profesional del primo. Cuando colgó parecía satisfecha, y dijo, él proporcionará los correos electrónicos para el final del día laboral de mañana. No quiere verse arrastrado a este lío. Los correos electrónicos llegaron según lo prometido. Iris y yo pasamos una tarde entera revisándolos en su oficina. El primero tenía fecha del 15 de marzo, 2 meses antes de que mi divorcio finalizara en mayo. El primo de Ricardo le había enviado un mensaje sobre una consulta de propiedad que la comisión histórica había recibido con respecto a casas antiguas en el área de Millbrook, específicamente propiedades con conexiones al ferrocarril subterráneo. La respuesta de Ricardo fue cuidadosa. Pero Clara preguntó si la comisión tenía alguna información sobre la vieja casa de su abuela en Belworth Road. Su primo respondió 3 días después con detalles sobre Josiah Belworth y la importancia de la propiedad. Los correos continuaron durante semanas con Ricardo haciendo preguntas sobre valores de propiedad y designaciones históricas, y si la comisión planeaba buscar la adquisición. El último correo tenía fecha del 28 de abril, 5 días antes de que Ricardo me entregara los papeles del divorcio. Su primo escribió que la comisión estaba definitivamente interesada en la propiedad de Belworth, y probablemente haría una oferta una vez que completaran su investigación. La respuesta de Ricardo fue solo 3 palabras: bueno saberlo. Iris hizo copias de todo, y las agregó a nuestro archivo del caso, diciendo, esto es exactamente lo que necesitábamos. Ricardo sabía que la propiedad era históricamente significativa en marzo. Sabía que las instituciones querrían comprarla. Deliberadamente te la dio en el acuerdo mientras afirmaba que no valía nada. Eso es fraude claro, documentado y demostrable. La presentación judicial cayó como una bomba. En 24 horas mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue el señor Clifford del Servicio de Parques Nacionales. Tenía esa voz cuidadosa de gobierno, educada pero directa. Preguntó sobre mi cronograma para decidir sobre su oferta. Le expliqué todo el lío con Ricardo y el caso de fraude. Clifford apenas hizo una pausa antes de decir que habían lidiado con disputas de propiedad antes y podían esperar a que las cosas se resolvieran. Luego agregó algo que hizo que se me revolviera el estómago. Otras instituciones podrían no ser tan pacientes. Tienen presupuestos y fechas límite. Si tardas demasiado, algunas de estas ofertas podrían desaparecer. Le agradecí y colgué sintiendo que la presión aumentaba. 2 días después llamó Valeria del Smithsonian. Fue directa al grano. La asociación estaba revisando su oferta a 50 millones de pesos más un contrato de consultoría de 5 años por valor de 3 millones anuales. Hice los cálculos en mi cabeza. Eso era un total enorme. Dijo que estaban muy motivados para cerrar esto antes de que una institución competidora interviniera. La forma en que dijo competidora dejó claro que esto ya no se trataba solo de historia. Estas organizaciones estaban en una guerra de ofertas y yo tenía el premio. La novia de Ricardo debe haber estado vigilando mis redes sociales como un halcón, porque lo siguiente que supe fue que lanzó una campaña completa en mi contra. Publicó fotos viejas de Ricardo con su abuela en la casa Belworth, fotos que nunca había visto durante nuestro matrimonio.
Los textos me pintaban como una cazafortunas tratando de robar la herencia familiar de Ricardo. Escribió publicaciones largas y emocionales sobre cómo nunca me importó la propiedad hasta que valió dinero. Cómo estaba destruyendo la conexión de Ricardo con la memoria de su abuela, cómo estaba siendo cruel y rencorosa. La publicación se compartió en grupos médicos, páginas comunitarias locales en todas partes. Durante unas 36 horas vi cómo arrastraban mi nombre por el lodo personas que no me conocían y no les importaba la verdad. Entonces la marea cambió. Los antiguos colegas de Ricardo comenzaron a comentar. Un cirujano escribió sobre cómo Ricardo solía quejarse constantemente sobre el basurero sin valor con el que su abuela lo había cargado. Otro compartió una historia sobre Ricardo tratando de vender la propiedad como chatarra hace años. Una enfermera mencionó haber escuchado a Ricardo decir que deseaba que la casa simplemente se quemara para poder cobrar el seguro. Cada comentario incluía capturas de pantalla de viejos mensajes de texto y correos electrónicos donde Ricardo hablaba mal de la propiedad. La campaña de su novia le salió el tiro por la culata espectacularmente. Iris me llamó esa tarde apenas conteniendo su emoción. Había estado tomando capturas de pantalla de todo, construyendo un archivo que mostraba los verdaderos sentimientos de Ricardo sobre la casa antes de que supiera su valor. Esto era oro, para nuestro caso. El lunes siguiente conduje a la oficina de Iris para reunirme con el contador forense que ella había contratado. Cody Rivers se veía exactamente como esperarías que se viera un contador forense, tranquilo, metódico, vestido con un traje gris, que probablemente costaba más que mi camioneta. Extendió las declaraciones financieras de Ricardo sobre la mesa de conferencias y pasó 3 horas sólidas revisando todo con lupa. Traté de seguirlo, pero los números se volvieron borrosos después de un tiempo. Finalmente Cody levantó vista y habló por primera vez desde que comenzamos. La imagen financiera de Ricardo tenía más agujeros que un queso gruyere. Esa fue su frase exacta, dicha completamente seria. Cody me explicó paso a paso. Ricardo afirmó que su salario se redujo justo antes de nuestro divorcio. Los registros del hospital contaban una historia diferente. Ricardo en realidad recibió un aumento enorme 6 meses antes de presentar los papeles. La reducción era solo en papel, un truco contable. Creativo. La diferencia entre su salario real y su salario reclamado iba a cuentas de las que nunca me habló. Cuentas que nunca aparecieron en ninguna presentación de divorcio. Cody estimó que Ricardo había estado desviando dinero durante al menos 2 años, tal vez más, cada mes moviendo trozos de efectivo a lugares ocultos mientras yo equilibraba nuestro presupuesto familiar y me preguntaba por qué siempre parecíamos estar quebrados a pesar de su gran aumento de salario. La parte realmente mala vino después. Cody encontró 3 cuentas de inversión separadas que Ricardo abrió durante nuestro matrimonio, todas solo a nombre de Ricardo, todas financiadas con dinero que debería haber sido propiedad conyugal. Las cuentas tenían acciones, bonos, fondos mutuos. Cody sumó los totales, más de 8 millones de pesos que deberían haberse dividido 50 hasta 50 en el divorcio, dinero que Ricardo escondió mientras afirmaba que no podía pagar una mejor pensión, dinero que protegió mientras me daba una casa en Tamblegar cuadocientes que tamos teramacinavia entre cico con miniro con Tamblegar ocente, ruinas y una camioneta vieja. Iris presentó una moción enmendada esa misma semana. Esta vez la presentación incluía todo. Las cuentas ocultas, la falsa reducción de salario, el engaño financiero sistemático que abarcaba años. Ella explicó que esto cambiaba toda nuestra presión de salario. Estrategia. No estábamos solo peleando por una propiedad infravalorada, estábamos documentando un patrón de fraude deliberado a lo largo del divorcio. Ricardo no solo había mentido sobre la casa, había mentido sobre todo. 3 días después de la presentación enmendada, Ricardo apareció en la casa Bellworth sin previo aviso. Estaba en la cocina haciendo café cuando escuché su auto en la entrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes de siquiera mirar por la ventana. Allí estaba él bajándose de su BMW como si fuera el dueño del lugar. Caminó hacia el porche y llamó a la puerta. No me moví. Llamó de nuevo más fuerte. Luego comenzó a hablar a través de la puerta. Dijo que solo quería caminar por la casa de su abuela. Una última vez que tenía recuerdos aquí que yo estaba siendo irrazonable. Cuando todavía no respondí, su voz cambió, comenzó a gritar diciendo que yo había cambiado, que me había convertido en alguien que él no reconocía, que yo nunca solía ser tan fría y calculadora, que la mujer con la que se casó habría sido amable con esto. Caminé hacia la puerta, pero la mantuve cerrada. Le dije a Ricardo a través de la madera que aprendí del mejor maestro que esta era mi propiedad ahora legalmente mía, y que necesitaba irse antes de que llamara a la policía. Mi voz temblaba, pero saqué las palabras. Ricardo se quedó en silencio por un minuto, luego caminó de regreso a su auto, pero no se fue. Simplemente se sentó allí al final de la entrada con el motor apagado mirando la casa. Lo observé a través de la ventana durante 20 minutos antes de que finalmente encendiera el auto y se fuera. Mis manos todavía temblaban 1 hora después. A la mañana siguiente mi teléfono sonó mientras estaba haciendo café. El identificador de llamadas mostraba la oficina del sheriff del condado. Se me cayó el estómago. Contesté, y un hombre se presentó como el sheriff Brennan. Su voz cuidadosa y profesional dijo que Ricardo presentó una queja ayer, alegando que yo le estaba impidiendo el acceso a su propiedad familiar. El sheriff se aclaró la garganta y explicó que tenía que dar seguimiento a cualquier queja presentada, pero quería que supiera que esto parecía un asunto civil, no penal.
Preguntó si Ricardo había intentado ingresar a la propiedad y yo se lo había impedido. Le conté al sheriff sobre Ricardo apareciendo sin previo aviso, exigiendo caminar por la casa y sentándose en su auto al final de mi entrada durante 20 minutos después de que me negué. El sheriff tomó nota y dijo que esa era información útil. Me aconsejó documentar cualquier contacto futuro y sugirió que tal vez quisiera hablar con mi abogado sobre una orden de restricción si Ricardo seguía apareciendo sin avisar. Le agradecí y colgué. Luego llamé inmediatamente a Iris para contarle sobre la visita del sheriff y su queja. Ella no se sorprendió y dijo que esto era típico de Ricardo tratando de usar cada vía para presionarme. Agregó la queja a nuestro archivo como más evidencia de su acoso. 3 días después, doña Dora llamó desde la Sociedad Histórica. Su voz burbujeaba de emoción mientras preguntaba si estaría dispuesta a hablar en una conferencia regional de preservación. En 2 semanas, la conferencia se centraba en sitios del ferrocarril subterráneo y el descubrimiento de Belworth. Era exactamente el tipo de historia que querían presentar. Sentí que se me apretaba el pecho al pensar en pararme frente a una sala llena de historiadores y expertos. Le dije a Dora que nunca había hablado en público y no estaba segura de ser la persona adecuada para esto. Ella insistió en que mi historia necesitaba ser contada, no solo el descubrimiento histórico, sino también la lucha para preservar la propiedad de los intentos de Ricardo por reclamarla. Dijo que la comunidad de preservación necesitaba escuchar sobre las amenazas a los sitios históricos. Por intereses privados, le pregunté si realmente pensaba que mi drama de divorcio pertenecía a una conferencia académica. Dora se rió y dijo que las disputas de propiedad eran parte del trabajo de preservación y mi situación destacaba que las protecciones legales para los sitios históricos importaban. Finalmente acepté con la voz temblando un poco, y Dora prometió ayudarme a preparar mi charla. La conferencia tuvo lugar en una universidad a 2 horas de distancia. Conduje allí un sábado por la mañana con mis notas preparadas en el asiento del pasajero. Dora me encontró en el vestíbulo y me guió a través del horario. Mi charla estaba programada para la tarde temprano en una sala mediana. Cuando llegó el momento, me paré en el podio, mirando a tal vez 60 personas, historiadores, preservacionistas y profesores universitarios. Comencé explicando cómo encontré las cartas en el ático, cómo Dora identificó su importancia y cómo el descubrimiento cambió todo lo que sabía sobre la propiedad. Luego hablé sobre Ricardo dándome la casa en nuestro acuerdo de divorcio mientras la llamaba sin valor, y cómo intentó comprarla de nuevo una vez que se enteró de las cartas. La sala se quedó completamente en silencio. Cuando terminé, las manos se levantaron inmediatamente. Una mujer en la primera fila preguntó si Ricardo sabía sobre el valor histórico antes de que finalizara el divorcio. Dije que sí. Su primo en la comisión histórica le dijo en marzo. 2 meses antes de nuestro divorcio, un hombre cerca de la parte de atrás se puso de pie y dijo que lo que hizo Ricardo fue fraude puro y simple, y que estaría feliz de servir como testigo experto sobre la importancia histórica y el valor de la persona propiedad. Varias otras personas asintieron y ofrecieron lo mismo. Una profesora de una universidad estatal dijo que se especializaba en derecho de propiedad y casos de preservación y proporcionaría testimonio sobre cómo Ricardo ocultó deliberadamente información material durante los procedimientos de divorcio. Anoté nombres e información de contacto, abrumada por el apoyo de personas que acababa de conocer. Después de mi charla, una mujer se me acercó cerca de la mesa de refrigerio. Se presentó como periodista de una revista de historia que cubría temas de preservación y descubrimientos históricos significativos. Dijo que quería escribir un artículo destacado sobre las cartas de Belworth y la batalla legal que rodeaba la propiedad. Preguntó si estaría dispuesta a hacer una entrevista, tal vez dejar que su fotógrafo tomara fotos de la casa y algunas de las cartas. Le dije que tendría que consultar con mi abogada primero. Ella me dio su tarjeta de presentación y dijo que la llamara cuando estuviera lista, que esta historia merecía ser contada ampliamente. Le agradecí y guardé la tarjeta en mi bolsillo. Esa noche llamé a Iris y le conté sobre la solicitud de la periodista. Iris se quedó callada por un momento, luego dijo que deberíamos esperar hasta después de la audiencia judicial para hacer cualquier entrevista de prensa. Explicó que cualquier cosa que dijera públicamente podría usarse en mi contra en la corte, y el abogado de Ricardo absolutamente torcería mis palabras para hacerme ver mal. Prometió que una vez que terminara la audiencia podría hacer todas las entrevistas que quisiera. El lunes por la mañana encontré una carta certificada en mi buzón. La dirección del remitente mostraba la oficina del abogado de Ricardo. Mis manos temblaban mientras la abría. La carta amenazaba con demandarme por difamación si continuaba difundiendo narrativas falsas sobre el conocimiento de Ricardo del valor de la propiedad. Afirmaba que estaba dañando la reputación profesional de Ricardo al hacer acusaciones infundadas de fraude y engaño. La carta exigía que dejara de hacer declaraciones públicas inmediatamente sobre los procedimientos de divorcio y la disputa de propiedad. Tomé una foto de la carta y se la envié a Iris. Ella me devolvió la llamada en 1 hora. Su voz aguda de rabia dijo que el abogado de Ricardo estaba blofeando, tratando de asustarme para que guardara silencio. Iris explicó que la verdad es una defensa absoluta contra las reclamaciones de difamación, y teníamos documentación que probaba cada cosa que había dicho sobre el conocimiento y las acciones de Ricardo. Dijo
que enviaría una carta de respuesta dejando claro que no nos echaríamos para atrás y teníamos evidencia para respaldar todas nuestras afirmaciones. También dijo que esta carta de amenaza era realmente útil porque mostraba que Ricardo estaba desesperando y preocupando por la opinión pública. 2 días después, encontré un sobre en mi buzón sin dirección de remitente. Dentro había capturas de pantalla, impresas de mis publicaciones en redes sociales del mes pasado. Alguien había estado monitoreando mi actividad en línea, guardando publicaciones sobre la renovación de la casa, las visitas a la casa, sociedad histórica y actualizaciones generales sobre mi vida, nada sensible o privado, pero el hecho de que alguien me estuviera rastreando tan de cerca me puso la piel de gallina. Llamé a Iris inmediatamente, y ella dijo que guardara el sobre y las capturas de pantalla como evidencia de acoso. Preguntó si había publicado algo sobre el caso legal en las redes sociales. Dije que no había sido cuidadosa con eso. Ella me aconsejó hacer todas mis cuentas privadas y dejar de publicar cualquier cosa relacionada con la propiedad o el divorcio. Pasé esa noche revisando todas mis configuraciones de redes sociales, haciendo todo privado y bloqueando a Ricardo, a su novia y a cualquiera que pensara que podría estar dándoles información. Toda la situación se sentía cada vez más espeluznante e invasiva. A la mañana siguiente llamó Valeria del Smithsonian, dijo que su equipo legal había revisado el caso de fraude de divorcio y el litigio en curso. Contuve la respiración esperando que dijera que retiraban su oferta. En cambio, Valeria dijo que todavía estaban totalmente comprometidos con la asociación. Independientemente del resultado, explicó que las instituciones lidian con historias de propiedad complicadas todo el tiempo, y esta situación no afectaría su oferta ni sus planes para el sitio. Dijo que el Smithsonian tenía abogados que se especializaban en adquisiciones de propiedad con complicaciones legales y estaban preparados para trabajar a través de cualquier desafío que surgiera. Sentí que el alivio me inundaba. Había estado preocupada de que las tácticas legales de Ricardo asustaran a las instituciones interesadas en la propiedad. Valeria dijo que los mantuviera actualizados sobre el cronograma, pero que eran pacientes y entendían que estas cosas tomaban tiempo para resolverse adecuadamente. Esa tarde Iris llamó con una fecha de corte la audiencia para reabrir el acuerdo de divorcio. Estaba programada para finales de agosto, a unas 6 semanas de distancia. Dijo que necesitábamos prepararnos a fondo porque el abogado de Ricardo intentaría pintarme como vengativa y oportunista en lugar de centrarse en el engaño de Ricardo. Explicó que su estrategia sería afirmar que yo estaba simplemente enojada por el divorcio y tratando de castigar a Ricardo negándome a soltar la casa de su abuela. Argumentarían que me estaba aprovechando de un descubrimiento afortunado para lastimarlo financiera y profesionalmente. Iris dijo que necesitábamos mantenernos enfocados en los hechos, la línea de tiempo y la evidencia documentada del conocimiento y el engaño de Ricardo. Programó varias sesiones de preparación durante las siguientes semanas para repasar mi testimonio y practicar el manejo de preguntas hostiles del abogado de Ricardo. La misma semana, la novia de Ricardo publicó un largo ensayo en redes sociales sobre los desafíos de salir con un hombre que atraviesa un divorcio difícil. No me nombró directamente, pero los detalles hacían obvio a quién se refería. Escribió sobre exesposas manipuladoras que no pueden aceptar que sus matrimonios han terminado, que usan a los niños y la propiedad como armas, que hacen todo más difícil por rencor. Describió lo duro que trabajaba Ricardo, lo dedicado que estaba a sus pacientes. ¿Cuánto había sacrificado en su matrimonio? La publicación me pintaba como la villana en su historia de amor. No respondí ni me involucré, pero otras personas sí lo hicieron. La sección de comentarios se llenó rápido. Varias personas señalaron que ella comenzó a salir con Ricardo mientras él todavía estaba casado, que ella era la otra mujer, no una víctima inocente. Alguien desenterró la línea de tiempo y publicó que Ricardo solicitó el divorcio justo después de comenzar su relación con ella. Otros la criticaron por publicar asuntos legales privados públicamente. El ensayo le salió el tiro por la culata completamente, haciendo que tanto ella como Ricardo se vieran peor en lugar de generar simpatía. Durante la siguiente semana me reuní con Iris casi a diario para preparar mi testimonio. Repasamos cada detalle de mi matrimonio con Ricardo, desde pagar sus préstamos de la escuela de medicina, hasta apoyarlo durante la residencia, hasta criar a nuestros hijos sola mientras él construía su carrera. Revisamos los procedimientos de divorcio, la oferta de acuerdo de Ricardo, su lenguaje específico sobre que la casa no valía nada y necesitaba ser demolida. Practicamos mis respuestas sobre encontrar las cartas, descubrir su importancia, y los intentos posteriores de Ricardo de reclamar la propiedad. Iris me entrenó para mantener la calma y ser objetiva sin importar lo que el abogado de Ricardo me dijera. Me advirtió que intentaría hacerme enojar o ponerme a la defensiva, tratar de hacerme decir algo emocional que me hiciera ver inestable o vengativa. Me hizo practicar responder a preguntas hostiles con respuestas simples y directas centradas en los hechos, y la línea de tiempo me recordó repetidamente que teníamos la evidencia de nuestro lado, que los propios correos electrónicos y registros financieros de Ricardo contarían la historia, incluso si mi testimonio no fuera perfecto. La noche antes de la audiencia mi teléfono vibró a las 11:47 de la noche con un mensaje de texto de Ricardo. No tenía que ser así, solo esas 6 palabras sin explicación, sin contexto. Miré el mensaje durante 1 minuto completo, antes de tomar una captura de pantalla y reenviárselo a Iris con una nota sobre la hora. Ella respondió en 3 minutos, aunque era casi medianoche, diciendo: perfecto.
Esto muestra que intenta contactarte fuera de los canales legales justo antes de la audiencia. Al juez no le gustará. No pude dormir después de eso, acostada en la cama reproduciendo cada conversación que habíamos tenido durante el divorcio, cada mentira que había dicho sobre que la casa no valía nada. Mi alarma sonó a las 6, pero había estado despierta. Desde las 4 mirando el ventilador de techo girar en círculos. El estacionamiento del tribunal ya estaba medio lleno cuando llegué a las 8:30 para la audiencia de las 9. Me senté en mi auto durante 10 minutos apretando el volante antes de finalmente obligarme a caminar hacia la entrada. Ricardo estaba parado en el vestíbulo con su novia. Cuando pasé por seguridad veía absolutamente terrible como si no hubiera dormido en semanas. Su cara estaba pálida y demacrada, ojeras bajo los ojos, su traje arrugado, como si lo hubiera sacado directamente del cesto de la ropa sucia. La novia llevaba un traje de vestido azul marino que pertenecía a una boda, no a un tribunal demasiado formal y elegante para la ocasión. Ella me fulminó con la mirada al otro lado del vestíbulo de mármol con los brazos cruzados, apretados sobre el pecho. Ricardo no me miró directamente solo. Miraba las baldosas del piso mientras su abogado le hablaba en voz baja. Iris apareció a mi lado y me guió hacia la sala del tribunal con su mano firme en mi codo diciendo: «No te involucres con ellos. Ni siquiera mires en su dirección». Pasamos junto a Ricardo y su novia sin decir una palabra, pero sentí sus ojos seguirme todo el camino. Dentro de la sala, el abogado de Ricardo se puso de pie primero cuando el juez llamó. El caso era mayor, probablemente de 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y un reloj caro, dijo. La propiedad fue valorada justamente según su siguiente condición en el momento del divorcio. La ex esposa de mi cliente tuvo suerte con un descubrimiento histórico, pero eso no significa que el acuerdo original fuera injusto. Cualquier aumento de valor se debe a su descubrimiento, no al conocimiento previo de mi cliente. Sostuvo la evaluación original de la propiedad, mostrando que la casa necesitaba reparaciones mayores. Los correos electrónicos entre el doctor Ricardo y su primo eran solo una conversación familiar casual. Nada más dos miembros de la familia, discutiendo la historia local, no constituyen evidencia de engaño deliberado continuo durante 15 minutos, haciendo que Ricardo sonara como un hombre generoso que le dio a su esposa una propiedad por amabilidad solo para que ella se diera la vuelta y lo acusara de fraude cuando tuvo suerte. Iris se puso de pie a continuación y la vi transformarse de la mujer amigable que me había entrenado en la preparación del testimonio en algo afilado y preciso. Sacó una línea de tiempo impresa en cartulina y la colocó en un caballete. Frente al juez 15 de marzo, el primo del doctor Ricardo en la Comisión Histórica lo contacta sobre propiedades en la región de Millbrook con posibles conexiones al ferrocarril subterráneo. 22 de marzo, el doctor Ricardo comienza a mover activos a cuentas no reveladas. 3 de abril, el doctor Ricardo solicita el divorcio. 1 de mayo. El divorcio finaliza con la propiedad de Millbrook. Yendo a mi cliente. 8 de mayo. Mi cliente descubre las cartas de Bellworth. Ella guió al juez a través de cada fecha, mostrando la repentina urgencia de Ricardo por finalizar el divorcio. Justo después de la llamada de su primo, su falta de revelar el interés de la Comisión Histórica en propiedades en esa región específica, su tergiversación deliberada de la propiedad como una ruina tenía copias de los correos electrónicos entre Ricardo y su primo con ciertas frases resaltadas en amarillo. Esta propiedad podría ser significativa, deberías investigarla antes de hacer algo con ella. La respuesta de Ricardo: gracias por el aviso. Yo me encargo. Iris dejó que esas palabras colgaran en el aire. Por un momento antes de sentarse, la juez me llamó a testificar a continuación y mis piernas se sentían temblorosas caminando hacia el estrado. Iris me pidió que describiera el lenguaje específico de Ricardo durante las negociaciones del acuerdo. Respiré hondo y me concentré. En los hechos como habíamos practicado, me dijo que la casa era básicamente para demoler, que necesitaba un techo nuevo, tubería nueva. Probablemente tenía termitas. Dijo que los cimientos estaban agrietados y que tenía suerte de que me estuviera dando algo. Me presionó para que tomara la casa en lugar de otros activos. Dijo que era más de lo que merecía. Después de estancarlo todos esos años, la juez escribía notas todo el tiempo que hablé, su bolígrafo moviéndose rápido por el bloc legal. Iris preguntó sobre el comportamiento de Ricardo después de que descubrí las cartas. Llamó ofreciendo comprar la propiedad de nuevo, comenzando en 4 millones y subiendo hasta 20 millones de pesos. Apareció en mi casa con su abogado, y un cheque ya escrito. Dijo que la casa tenía valor sentimental, pero durante el divorcio la llamó un basurero sin valor con el que su abuela lo había cargado. La juez seguía escribiendo ocasionalmente, mirándome con una expresión que no podía leer. Ricardo subió al estrado después de mí, y su abogado le hizo contar la historia sobre su abuela, cuánto significaba la casa para su familia. Mi abuela me crió en esa casa durante los veranos. Tiene un profundo valor sentimental que va más allá del dinero. Solo quería mantenerla en la familia. Su voz se quebró un poco jugando la carta emocional, pero luego Iris se levantó para el contrainterrogatorio y todo se derrumbó. ¿Cuándo exactamente se enteró de la importancia histórica de la propiedad? Ricardo dudó después de que el divorcio fue definitivo. Cuando mi ex esposa descubrió las cartas, Iris sacó los correos electrónicos con su primo. Entonces su primo no mencionó nada sobre propiedades del ferrocarril subterráneo en marzo. La cara de Ricardo se puso roja. Eso fue solo una conversación general. Hablamos de historia a veces, pero usted respondió diciendo que se encargaría, ¿correcto? ¿Qué quiso decir con eso?
Ricardo tartamudeó contradiciéndose a sí mismo. Quise decir que investigaría la historia de la propiedad o tal vez quise decir que me encargaría de las reparaciones de la casa, no recuerdo exactamente. Iris siguió presionando, preguntando sobre fechas específicas, conversaciones específicas, y Ricardo seguía cambiando sus respuestas, cavando su propia tumba con cada respuesta. Cody subió al estrado después del almuerzo y metódicamente destruyó lo que quedaba de la credibilidad de Ricardo. Presentó estados de cuenta bancarios que mostraban que Ricardo abrió 3 cuentas de inversión separadas en los 2 años antes de solicitar el divorcio. Documentación del salario real de Ricardo versus lo que afirmó en las presentaciones de divorcio, evidencia de ocultación sistemática de activos por un total de más de 8 millones de pesos. Cody habló en un tono tranquilo y objetivo, simplemente exponiendo números y fechas. Pero el impacto fue devastador. El abogado de Ricardo intentó objetar. Intentó afirmar que la información financiera no era relevante para la disputa de propiedad. Pero la juez lo desestimó. Esto va al patrón de engaño alegado en la moción, lo permitiré. Cody continuó por otros 30 minutos mostrando cómo Ricardo había ocultado deliberadamente dinero mientras reclamaba ingresos reducidos. El abogado de Ricardo no tenía preguntas para Cody, simplemente se sentó allí, luciendo derrotado mientras todo el esquema financiero de su cliente quedaba expuesto en audiencia pública. La juez no falló inmediatamente, lo cual Iris me había advertido que podría suceder, dijo. Estoy profundamente preocupada por la evidencia que he escuchado hoy con respecto al engaño financiero y la tergiversación de activos. Necesito tiempo para revisar toda la documentación y el testimonio antes de tomar una decisión. Emitiré una decisión por escrito dentro de 2 semanas. Miró directamente a Ricardo. Advierto a ambas partes contra cualquier contacto fuera de los canales legales adecuados. Mientras delibero sobre este asunto, cualquier violación será tomada muy en serio. Ricardo miró la mesa frente a él, su abogado, susurrando urgentemente en su oído. La juez reunió sus papeles y salió de la sala, y sentí que finalmente podía respirar de nuevo después de contener la respiración durante horas. Fuera de la sala, Iris caminó conmigo hacia la salida. Dijo, eso salió tan bien como podíamos haber esperado. Los comentarios de la juez sobre estar profundamente preocupada. Eso es bueno para nosotros. Ella ve a través de su historia. Me sentí cautelosamente esperanzada pero completamente agotada por 3 meses. Pasar 6 horas reviviendo el peor periodo de mi vida, cada detalle de nuestro matrimonio, cada mentira que Ricardo dijo, cada manipulación expuesta para que extraños juzgaran. Iris me apretó el hombro. Ve a casa, descansa. Escucharemos de la juez en las próximas 2 semanas. Trata de no preocuparte demasiado, asentí, pero la preocupación era todo lo que podía sentir mezclada con agotamiento y una extraña sensación de logro de que finalmente me había enfrentado a Ricardo de una manera que importaba. Caminaba hacia mi auto en el estacionamiento cuando la novia de Ricardo apareció detrás de un pilar de concreto. Estás arruinando su vida por dinero. Esa propiedad debería ser legítimamente suya. Él ha trabajado tan duro, sacrificado tanto. Tú estás destruyendo su carrera, su reputación, todo lo que construyó. Ella se acercó más, su voz haciéndose más fuerte. Todo porque no puedes aceptar que tu matrimonio terminó. Eres patética. Caminé junto a ella sin decir una palabra, manteniendo la vista al frente. Mi bolso apretado contra mi costado. Ella me siguió unos pasos todavía, hablando todavía, acusando, pero yo solo seguí caminando. Mis manos temblaban tanto cuando llegué a mi auto que se me cayeron las llaves 2 veces antes de lograr abrirla. Puerta. Me senté en el asiento del conductor con la puerta cerrada, viendo cómo ella regresaba furiosa hacia la entrada del tribunal, y me di cuenta de que todo mi cuerpo temblaba de adrenalina, ira y alivio de que la audiencia finalmente hubiera terminado. Conduje de regreso a la casa Bellworth, aturdida, mi mente repitiendo la confrontación en el estacionamiento una y otra vez. A la mañana siguiente me desperté con mi teléfono vibrando con un mensaje de texto de Iris, diciéndome que revisara mi correo electrónico inmediatamente. El hospital donde trabajaba Ricardo había enviado una notificación formal de que había recibido copias de los expedientes judiciales y estaban abriendo una investigación ética. Ricardo fue puesto en licencia administrativa pendiente del resultado de su revisión sobre sus declaraciones financieras y conducta profesional. Alguien había enviado a la junta del hospital cada documento de nuestra audiencia, toda la evidencia sobre sus cuentas ocultas y reclamos de salario falsos. Toda la prueba de su fraude expuesta en registros oficiales de la corte. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando el correo electrónico, mi café enfriándose en mis manos. Ricardo había pasado años construyendo su reputación como jefe de cirugía, coleccionando premios y hablando en conferencias, y ahora la junta del hospital cuestionaba si había mentido en sus declaraciones de empleo también. Siguieron 2 días de silencio y casi me convencí de que Ricardo manejaría esto a través de su abogado como ordenó la juez. Luego mi teléfono sonó a las 7 de la mañana con el nombre de Ricardo en la pantalla. Contesté e inmediatamente me arrepentí porque estaba gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Me llamó con cada nombre horrible que pudo pensar. Dijo que había destruido su carrera y su reputación, que yo era una bruja vengativa, que no podía soportar verlo feliz con otra persona. Dijo que yo había enviado esos documentos al hospital solo para lastimarlo, que estaba tratando de arruinar su vida entera porque estaba amargada por el divorcio. Colgué sin decir una palabra e inmediatamente llamé a Iris. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Ella contestó al
primer timbrazo y escuchó mientras le explicaba la llamada. Luego me dijo que estaba reportando el contacto a la corte como una violación directa de la orden de la juez. Ricardo no debía contactarme en absoluto, mientras la juez deliberaba, y llamar para gritar amenazas definitivamente calificaba como contacto inapropiado. Iris dijo que la violación no ayudaría al caso de Ricardo y podría empujar a la juez hacia un fallo más severo. 8 días después de la audiencia llegó un sobre grueso de la corte con la decisión escrita de la juez. Me senté en los escalones de mi porche y lo abrí con dedos temblorosos leyendo páginas de lenguaje legal hasta que llegué a la casa Serran de Arque. Conclusión. La juez encontró que Ricardo había cometido fraude a través de la tergiversación material de activos y la ocultación deliberada del verdadero valor de la propiedad. Escribió que la evidencia mostraba claramente que Ricardo sabía sobre la importancia histórica antes de solicitar el divorcio, y había ocultado sistemáticamente esta información para estafarme mi parte justa de los bienes conyugales. El acuerdo de divorcio original fue anulado, completamente desechado, como si nunca hubiera existido. La juez ordenó una reevaluación completa de todos los bienes conyugales con divulgación financiera total de ambos lados, esencialmente comenzando todo el proceso de divorcio de nuevo con información precisa esta vez. Llamé a Iris inmediatamente y ella explicó lo que significaba el fallo en términos prácticos. Pasaríamos por la división de propiedad nuevamente, dividiendo los activos basados en sus valores reales en lugar de los números falsos que Ricardo había proporcionado. Esto podría tomar meses para resolverse completamente porque el abogado de Ricardo probablemente apelaría y necesitaríamos rastrear cada cuenta e inversión, pero ahora estaba en una posición mucho más fuerte porque Ricardo había sido atrapado mintiendo bajo juramento y la corte sabía que había intentado robarme millones. Su credibilidad estaba destruida y la mía era sólida. 3 días después, el abogado de Ricardo presentó una apelación tal como Iris predijo. Ella dijo que las apelaciones rara vez tenían éxito en casos de fraude con tanta documentación, especialmente cuando la juez había sido tan clara sobre encontrar engaño deliberado. La apelación alargaría las cosas por un tiempo, pero se sentía segura de que el fallo se mantendría. Pasé la siguiente semana reuniéndome con las 4 instituciones que habían hecho ofertas, explicando la situación legal y el cronograma actualizado. El representante de la Comisión Histórica del Estado parecía decepcionado, pero dijo que entendían. El director del Servicio de Parques parecía frustrado pero profesional. El representante de Yale comenzó a hablar sobre otras propiedades que estaban considerando, pero Valeria de la Asociación del Smithsonian simplemente asintió y dijo que habían lidiado con disputas de propiedad complicadas. Antes preguntó cuánto tiempo pensaba que tomaría el proceso legal, y le dije honestamente que no sabía, tal vez meses o incluso un año. Si Ricardo seguía peleando, Valeria dijo que el Smithsonian estaba dispuesto a poner su oferta por escrito con una cláusula que hiciera la compra contingente a la resolución de la disputa legal. Esto me daría ventaja en la renegociación del divorcio, porque Ricardo vería exactamente lo que había perdido: una oferta formal por 50 millones de pesos que podría haber compartido si hubiera sido honesto desde el principio. Firmé la carta de oferta contingente en la oficina de Valeria esa tarde, y ella me dio copias para dárselas a mi abogada. Las nuevas negociaciones de divorcio comenzaron a principios de septiembre, con ambas partes obligadas a proporcionar una divulgación financiera completa. El abogado de Ricardo apareció con cajas de documentos, estados de cuenta bancarios y registros de inversión y declaraciones de impuestos que deberían haberse proporcionado durante nuestro divorcio original. Cody pasó 2 semanas revisando todo, creando hojas de cálculo que mostraban exactamente dónde había escondido dinero Ricardo y cuánto ganaba realmente. Los números eran asombrosos cuando se exponían. Honestamente, Ricardo me debía la mitad de las cuentas ocultas, más de 4 millones de pesos que deberían haberse dividido durante el divorcio. Me debía compensación por infravalorar deliberadamente la casa Bellworth, que ahora valía al menos 40 millones de pesos según las ofertas institucionales. Su abogado sabía que tenían cero influencia porque la juez ya había dictaminado que Ricardo cometió fraude. A mediados de septiembre, el abogado de Ricardo llamó a Iris con una oferta de acuerdo. Ricardo me pagaría 36 millones de pesos en total, renunciando a todos los reclamos sobre la casa Bellworth para siempre y dividiendo las cuentas ocultas 50 hasta 50 como debería haber hecho originalmente. Iris dijo que era una oferta fuerte que evitaría años de apelaciones y litigios, que pelear por más podría costarme tiempo y honorarios legales sin garantizar un mejor resultado. Pensé en ello durante 2 días, haciendo números e imaginando diferentes escenarios. El dinero me daría una seguridad financiera que nunca había tenido antes, suficiente para empezar de nuevo completamente y construir la vida que quisiera. Pero necesitaba una cosa más que el dinero no podía comprar. Le dije a Iris que aceptaría el acuerdo con una condición agregada. Ricardo tenía que firmar una declaración reconociendo su fraude, admitiendo que ocultó deliberadamente el valor de la propiedad y escondió bienes conyugales durante nuestro divorcio, y tenía que aceptar por escrito nunca contactarme de nuevo fuera de una necesidad legal absoluta. Su abogado devolvió la llamada en 1 hora, diciendo que Ricardo se negaba a firmar cualquier declaración que admitiera irregularidades. Iris explicó con calma que lo veríamos en la corte.
Entonces, si el proceso de apelación mantendría su investigación ética abierta en el hospital por al menos otro año 20 minutos después. El abogado llamó de nuevo y dijo que Ricardo aceptaba ambas condiciones. Firmaría el reconocimiento y el acuerdo de no contacto, probablemente porque su carrera médica no podría sobrevivir otro año de investigación y mala publicidad. Finalizamos el acuerdo en una mañana fría a finales de septiembre, reuniéndonos en una sala de conferencias con ambos abogados presentes. Ricardo se veía terrible, como si hubiera envejecido 5 años en 6 meses. Firmó cada página sin estribo, mirarme una sola vez su bolígrafo rasgando el reconocimiento de fraude con ira visible en cada trazo. Cuando terminó se levantó y salió sin decir una palabra y me di cuenta de que probablemente nunca lo volvería a ver. La sensación fue un alivio abrumador mezclado con algo que se sentía como libertad. La decisión de la Junta del Hospital llegó 3 semanas después en una carta formal que el abogado de Ricardo reenvió a Iris. Ricardo mantendría su puesto como jefe de cirugía, pero enfrentaba capacitación ética obligatoria y 2 años de misa baramostan para que tanto siento ser miran. Libertad condicional donde cualquier irregularidad financiera resultaría en despido inmediato. La carta describía violaciones específicas relacionadas con sus divulgaciones de divorcio y la tergiversación deliberada de activos durante los procedimientos legales. Sus colegas sabrían sobre la libertad condicional, los requisitos de capacitación, las violaciones éticas que llevaron a este resultado. Leí la carta 2 veces y no sentí nada, excepto una leve satisfacción de que sus acciones finalmente lo alcanzaron de una manera que realmente importaba. El papeleo del Smithsonian tomó otro mes para finalizarse porque su departamento legal quería cada detalle documentado y verificado. Valeria me guió a través de página tras página de contratos, acuerdos de preservación, términos de consultoría y cronogramas de pago. El precio de venta cerró en 50 millones de pesos con el contrato de consultoría comenzando inmediatamente en 600,000 pesos anuales por 5 años. Firmé todo en la oficina de Valeria mientras Dora se sentaba a mi lado como testigo, ambas sonriendo como tontas porque esto realmente estaba sucediendo. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta 2 días después y miré el saldo durante 10 minutos seguidos, incapaz de procesar que este dinero era real y mío. Dora me llamó la semana siguiente preguntando si quería ayudar a catalogar las cartas como parte de mi trabajo de consultoría. Nos reunimos en la Sociedad Histórica, donde ella había establecido un espacio de trabajo de archivo adecuado con almacenamiento con clima controlado y guantes de algodón blanco para manipular los documentos. Cada carta necesitaba documentación cuidadosa, fotografía, transcripción y referencias cruzadas con registros conocidos del ferrocarril subterráneo. El trabajo requería paciencia y atención al detalle que me recordaba los requisitos previos de enfermería que había tomado antes de que Ricardo me convenciera de dejarlos y apoyar su carrera en su lugar. Dora explicó la importancia histórica de cada inventario, corresponsal el lenguaje codificado que usaban las redes que construyeron para mover a la gente al norte hacia la libertad. Me encontré llegando temprano y quedándome hasta tarde absorta en estas voces del pasado que arriesgaron todo para ayudar a otros. Dora mencionó durante una de nuestras sesiones que había escuchado a través de su red en el hospital que la novia de Ricardo había terminado las cosas aparentemente. La residente de cirugía decidió que salir con un hombre bajo investigación ética con serios problemas financieros no era el movimiento profesional que había imaginado cuando comenzó a ver al exitoso jefe de cirugía. Ricardo había vuelto a comer solo en su oficina, según la fuente de Dora. No más viajes de fin de semana a viñedos publicados en redes sociales, no más novia joven haciéndolo sentir importante y deseado. No sentí nada al escuchar esta noticia, excepto una leve curiosidad sobre si Ricardo finalmente entendía lo que se sentía ser descartado cuando dejabas de ser útil. Comencé a buscar casa en octubre usando parte del dinero del acuerdo para un pago inicial. La agente de bienes raíces me mostró una pequeña casa estilo rancho a 15 minutos de la Sociedad Histórica, lo suficientemente lejos de la ciudad como para nunca encontrarme accidentalmente con Ricardo en un restaurante o supermercado. La casa tenía 3 habitaciones, cocina y baños actualizados, calefacción central y aire acondicionado, y un patio trasero cercado con pasto real en lugar de barro y ratones. Todo funcionaba correctamente sin necesitar reparaciones o renovaciones o arreglos de emergencia. Hice una oferta esa tarde y cerré el trato 3 semanas después, mudándome con muebles que elegí yo misma en lugar de cosas usadas de la familia de Ricardo o piezas baratas que habíamos comprado juntos hace décadas. El Smithsonian programó una conferencia de prensa para mediados de noviembre para anunciar la adquisición y revelar algunas de las cartas al público. Valeria me pidió que asistiera como historiadora consultora y respondiera preguntas sobre el proceso de descubrimiento. Compré un atuendo profesional que realmente me quedaba bien, y practiqué los puntos de conversación con Dora hasta que me sentí segura de que no me congelaría frente a las cámaras. La conferencia tuvo lugar en un museo en la ciudad, con reporteros de publicaciones de historia, estaciones de noticias locales y organizaciones de preservación. Me paré junto a Valeria mientras ella explicaba la importancia del hallazgo. Luego respondí preguntas sobre descubrir las cartas y reconocer su importancia. La periodista de la revista de historia que se me había acercado hace meses preguntó sobre la batalla legal para preservar la propiedad, y conté toda la historia sin nombrar a Ricardo directamente, pero dejando claro que alguien habíamos sabe de legatalla se él con
intentado reclamar la casa después de conocer su verdadero valor. Las universidades comenzaron a contactarme en diciembre con puestos de investigación y oportunidades de programas de posgrado. Yale ofreció un puesto en su departamento de preservación con beneficios completos y con donación de matrícula. Para estudios de doctorado, 2 universidades estatales me contactaron sobre sus programas de historia pública y parecían entusiasmadas con mi acceso a las cartas para la investigación de tesis. Tenía 43 años sentada en la mesa de mi cocina leyendo correos electrónicos de profesores que querían trabajar conmigo, algo que nunca había imaginado posible durante mi matrimonio. Cuando cada decisión giraba en torno a la carrera y conveniencia de Ricardo, volver a la escuela se sentía aterrador y emocionante en igual medida, una oportunidad para construir algo que fuera completamente mío. El abogado de Ricardo envió un correo electrónico final a finales de diciembre con un documento adjunto. El acuerdo requería que Ricardo proporcionara una disculpa formal por escrito reconociendo sus acciones durante nuestro divorcio. Abrí el archivo adjunto y leí 3 párrafos de lenguaje legal, expresando pesar por cualquier malentendido o falta de comunicación que ocurriera durante nuestra separación. La disculpa fue claramente redactada por su abogado, sin remordimiento genuino ni responsabilidad personal, solo palabras cuidadosas, diseñadas para cumplir con una obligación legal sin admitir irregularidades reales. Guardé el documento en una carpeta y cerré mi laptop sin responder, porque la disculpa de Ricardo no significaba nada comparada con la vida que estaba construyendo sin él. Me inscribí en un programa de maestría en historia pública en una universidad cercana en enero, usando mi trabajo de consultoría del Smithsonian como base para mi propuesta de tesis. El proceso de solicitud se sintió surrealista después de 2 décadas lejos de los entornos académicos, pero el comité de admisiones parecía genuinamente entusiasmado con mi acceso único a documentos de fuentes primarias y el proyecto de preservación en curso. Mi asesora de tesis era una profesora que se especializaba en la historia del ferrocarril subterráneo, y casi saltó de su silla cuando le expliqué mi papel de consultora con las cartas. Programó reuniones semanales para discutir mi dirección de investigación y me conectó con otros miembros de la SEMO, facultad que trabajaban en proyectos relacionados. Las clases comenzaron a finales de enero, y me encontré sentada en seminarios con estudiantes de la mitad de mi edad, tomando notas y participando en discusiones sobre metodología histórica e investigación de cuando. Archivos. 6 meses después del acuerdo, mi vida se veía completamente diferente de cualquier cosa que hubiera imaginado en febrero. Cuando Ricardo me entregó los papeles del divorcio, pasaba las mañanas y las clases de posgrado aprendiendo factores en métodos de investigación y teoría histórica, las tardes en la presencial Casidanta Sociedad Histórica, trabajando con Dora en el catálogo de cartas, y las noches leyendo textos asignados o escribiendo trabajos para mis cursos. Algunos días colapsaba en la cama exhausta por hacer malabarismos con múltiples compromisos, y me preguntaba si había asumido demasiado y demasiado rápido. Pero era el tipo de cansancio bueno que venía de trabajar hacia algo significativo, en lugar del agotamiento vacío que había sentido durante mi matrimonio, constantemente dando todo para apoyar las ambiciones de Ricardo mientras mi propio potencial se marchitaba por negligencia. Me encontré con Raquel en la cafetería cerca del campus en marzo, alguien a quien no había visto desde antes de que comenzara la residencia de Ricardo. Ella estaba ordenando un café con leche cuando entré, y su rostro se iluminó con genuina sorpresa. Tomamos una mesa junto a la ventana y hablamos durante 2 horas, poniéndonos al día sobre todo lo que había sucedido desde que perdimos el contacto hace 15 años. Raquel me dijo que había intentado comunicarse varias veces durante mi matrimonio, pero nunca respondí, y eventualmente asumió que yo no quería mantener la amistad. Me disculpé y le expliqué cómo la carrera de Ricardo había consumido todo. Cómo gradualmente dejé de responder llamadas y mensajes de texto de cualquiera que no fuera directamente útil para su avance profesional. Raquel admitió que siempre pensó que Ricardo se aprovechaba de mí, pero no sabía cómo decirlo sin sonar crítica o interferir en mi matrimonio. Mencionó haberse encontrado con la madre de Ricardo una vez en una recaudación de fondos del hospital, y su madre se había quejado de lo exigente que era Ricardo, de cómo nada de lo que nadie hacía era lo suficientemente bueno para él. La conversación se sintió como abrir una ventana en una habitación cargada, dejando entrar aire fresco para limpiar años de aislamiento. Raquel me presentó a otras 2 amigas de nuestro viejo grupo, mujeres con las que había perdido completamente el contacto durante los años que pasé apoyando las ambiciones de Ricardo. Comenzamos a reunirnos para almorzar cada pocas semanas, y estaban asombradas por mi transformación de la persona exhausta y ansiosa que recordaban en alguien que realmente tenía su propia vida y metas. Una de ellas, Jennifer, confesó que había asistido a las recaudaciones de fondos del hospital de Ricardo un par de veces y vio cómo me trataba en público, cómo me interrumpía a mitad de una frase o me corregía frente a otras personas, y había querido sacudirme y decirme que lo dejara, pero le preocupaba que yo la cortara por completo si criticaba mi matrimonio, así que se quedó callada y se sintió culpable por ello. Durante años estas conversaciones me ayudaron a entender cuán aislada me había vuelto durante mi matrimonio, cómo Ricardo me había cortado gradualmente de todos los que podrían haberme ayudado a ver lo que estaba pasando. La ceremonia de restauración en la casa Belworth tuvo lugar a finales de abril, con más de 200 personas asistiendo, historiadores, preservacionistas,
descendientes de personas que usaron el ferrocarril subterráneo, funcionarios locales y representantes de la Asociación del Smithsonian, todos reunidos en la propiedad para el anuncio oficial. Dora y yo habíamos trabajado durante meses preparando un catálogo de las cartas y documentando la historia de la casa, creando un registro completo de su papel en la red del ferrocarril subterráneo. El representante del Smithsonian me pidió que hablara sobre el descubrimiento de las cartas, y me paré en un podio en el jardín delantero sintiéndome nerviosa pero también genuinamente orgullosa de lo que había ayudado a preservar. Hablé sobre encontrar el baúl en Tandos en Tampalgo Mentercaro, el ático, leer las cartas por primera vez y darme cuenta de que había tropezado con algo históricamente significativo. Varios descendientes se me acercaron después para agradecerme por preservar su historia familiar, por asegurarse de que estas historias no se perdieran. Una mujer me mostró una foto de su tatarabuelo que había pasado por esta casa en su viaje hacia el norte, y comenzó a llorar mientras hablaba de finalmente tener pruebas de su ruta hacia la libertad. La ceremonia se sintió como una validación de que esta pelea con Ricardo había valido la pena, que proteger esta propiedad importaba más allá de mi seguridad financiera personal. Dora me apretó la mano durante los discursos y susurró que había hecho algo importante, algo que importaría a la gente por generaciones. El periódico local publicó una historia en primera plana sobre la ceremonia con una foto mía parada frente a la casa, y varios colegas de mi programa de contentario posgrado me enviaron mensajes de felicitación. Un año después del acuerdo estaba sentada en mi pequeña casa cerca de la Sociedad Histórica, trabajando en mi tesis, cuando me di cuenta de que había construido una vida que realmente quería vivir. Tenía clases de posgrado que me desafiaban, intelectualmente trabajo de consultoría que se sentía significativo y una creciente comunidad de colegas y amigos que valoraban mis contribuciones. La seguridad financiera del acuerdo y la venta de la propiedad significaba que podía concentrarme en mi educación y desarrollo profesional sin preocuparme constantemente por el dinero. Había publicado 2 artículos sobre las cartas de Bellworth en revistas académicas, presentado en 3 conferencias, y había sido invitada a contribuir en un libro sobre y sitios del ferrocarril subterráneo. Mi asesora de tesis me dijo que mi trabajo estaba avanzando genuinamente en la comprensión del campo sobre la red en esta región, y varias universidades ya habían expresado interés en contratarme después de la graduación. El intento de Ricardo de estafarme con la propiedad finalmente me había liberado de un matrimonio donde nunca fui valorada, donde mi único propósito era apoyar sus ambiciones, mientras mi propio potencial era ignorado. Pensé en la mujer que había sido hace un año, aceptando un acuerdo insultante porque creía que no tenía otras opciones, y apenas la reconocía. Esa versión de mí había sido tan golpeada por años de negligencia emocional que no podía imaginar defenderse o exigir un mejor trato. La persona en la que me había convertido durante el último año conocía su valor y se negaba a aceptar menos de lo que merecía. Estaba construyendo una vida completamente mía, no al servicio de las ambiciones o metas profesionales de otra persona. La casa que Ricardo intentó aventarme se convirtió en la base de mi independencia, proporcionando tanto los recursos financieros como las oportunidades profesionales que necesitaba para empezar. De nuevo, nunca recuperaría los 18 años que pasé apoyando su carrera, perdiendo oportunidades y sacrificando mis propias metas para hacer su vida más fácil. Pero estaba genuinamente emocionada por el futuro que estaba creando ahora, por el trabajo que estaba haciendo y la persona en la que me estaba convirtiendo. Mi asesora de posgrado mencionó un puesto de titularidad que se abriría en una universidad cercana que sería perfecto para mi enfoque de investigación, y estaba planeando postularme. Dora y yo estábamos discutiendo un proyecto conjunto, documentando otros sitios del ferrocarril subterráneo en la región, expandiendo potencialmente la investigación. Más allá de solo la casa Bellworth, me había reconectado con viejos amigos, hecho nuevos a través de mi trabajo académico y construido un sistema de constructas, apoyo que realmente me apoyaba en lugar de drenar mi energía. Algunas mañanas me despertaba y tenía que recordarme a mí misma que esta era realmente mi vida, ahora que realmente había escapado del matrimonio que me había atrapado por tanto tiempo. Ricardo había intentado estafarme una última vez en su salida y en cambio accidentalmente me había dado la llave de mi libertad.